Bienvenidos, mi nombre es Johan Nicolás Vallejo Mota y soy estudiante de la maestría en Derecho de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El día de hoy quiero presentarles un análisis que realicé del fenómeno de la industrialización y sustitución de importaciones y la entrada del neoliberalismo para el caso del Uruguay. Este análisis se realiza para el curso de Pensamientos y Modelos Alternativos de Desarrollo en Latinoamérica y es por eso que dentro del presente análisis se usan los siguientes fundamentos epistemológicos de una teoría crítica para Latinoamérica, a fin de dar una lectura revisionada sobre otras formas de desarrollo que se pensaron posibles en el Uruguay del siglo XX. Y es que, siguiendo las lecturas de Villarreal, a la crítica del desarrollo hegemónico, lineal e imperial, vamos a hacer críticas además sobre la definición de la relación económica y política entre países centro-periferia y vamos a visitar la desmitificación de la vinculación del desarrollo económico lineal que propone la teoría de la modernización en lectura de Dos Santos y Ramírez. Esto también con el lente de Aníbal Quijano, y es la persistencia de estructuras de dominación que condicionaron el modelo económico periférico a los intereses globales. Para comenzar a entender la economía del Uruguay a principios del siglo XX, debemos entender que mientras el resto de América Latina seguía un modelo puramente exportador, en el Uruguay, a principios del siglo XX, se comienza a diferenciar o a gestar un proyecto político propio bajo el nombre del batlillismo. José Batlle y Ordóñez es un político uruguayo cuyo proyecto representó casi medio siglo de la política uruguaya, ya que estuvo en la presidencia en dos oportunidades, 1903 a 1907 y 1911 a 1915, y es el iniciador de la corriente política en el Uruguay que ya mencioné, que también se va a ver representada por su sobrino, Luis Batlle Berrés, quien fue a su vez presidente del Uruguay de 1947 a 1951. Ahora, este proyecto político de principios del siglo no era solo económico, es también social, ya que buscaba un país de clases medias, interviniendo en la economía para evitar la lucha de clases. Por lo cual, características de este movimiento político es que se nacionalizaron los bancos y los servicios eléctricos para que las ganancias no se fueran al extranjero. Uruguay se moderniza con jornada de 8 horas y hay una separación entre la iglesia y el Estado, ya que esta sería la base de lo que muchos llamarían la Arcadia latinoamericana o el nivel grande de desarrollo social que presentó Uruguay para estas fechas. Sin embargo, vamos a plantear una serie de autores que plantean que existen mitos y realidades acerca de esta primera ola de industrialización previa de 1903 a 1930, ya que en referencia a la industria uruguaya se tiene la creencia que nació con la crisis del 29, pero autores como Tajani y Jaffe nos dicen que el proceso es un poco más complejo, ya que de 1911 a 1930 se intentó una sustitución de importaciones, pero los datos muestran que no fue el motor principal del crecimiento para estas fechas, ya que, en la visión de estos autores, para que exista una verdadera sustitución, deben caer las importaciones mientras crece la producción local en el mismo rubro. Y es en este periodo que la sustitución solo funcionó, pues, según los autores, para sectores básicos como textiles, calzados y alimentos, los cuales eran rubros que ya casi estaban completados antes de 1911. Entonces, en resumen, la industria crecía, pero Uruguay seguía dependiendo fuertemente de lo que compraba afuera. Y esto nos lleva al siguiente periodo de análisis, que es de 1940 a 1960, el auge y fracaso de la industrialización por sustitución de importaciones, ya que este verdadero impulso llega tras las guerras mundiales. El comercio internacional se cerró y América Latina se vio obligada a mirar hacia adentro. Y en este contexto, y en Uruguay, con Luis Batlle Berrés, que es el sobrino del político que ya vimos, en 1946 se vuelve la industrialización por sustitución de importaciones la bandera de liberación nacional. Se busca y se trató de diversificar la industria y se crean nuevos sectores dinámicos. Sin embargo, aquí comenzaron los problemas estructurales. El mercado local era pequeño y la eficacia gubernamental era limitada. Según el autor Ricardo Pérez Gómez, la industrialización por sustitución de importaciones fracasa porque se enfocó en el consumo de las clases altas y medias y el capital nacional no pudo competir con la tecnología transnacional. Para los años 60 el modelo estaba totalmente agotado,
y se entró en lo que los historiadores económicos llaman el crepúsculo de la Arcadia. Y con esto vamos a seguir avanzando en este análisis acerca del giro que se quiso o que se dio hacia el neoliberalismo y las nuevas formas de dependencia. Y es que con el agotamiento de la industria interna surge el modelo neoliberal. Y para este periodo quiero hacer uso del autor Jorge Irisiti, quien desde un análisis que realiza en el año 1975 ya comienza a denunciar lo que estudios más adelante harían. Entonces es un análisis muy visionario para la época y que advierte que este camino no va a salvar al país, sino que lo va a postrar en la dependencia. El neoliberalismo en Uruguay se caracterizó por 4 etapas de subordinación, según este autor, desde la dependencia histórica de materias primas hasta la transferencia de fábricas nacionales a manos extranjeras. El punto clave de Irisiti es señalar que el Estado no fue el único responsable del estancamiento, ya que la clase empresarial privada no supo adoptar la tecnología para ser competitiva. Y es en este contexto que el Estado actuó más bien como un sostén del capital, asumiendo servicios no rentables para favorecer a los privados, en lugar de nacionalizar realmente la economía. Con este análisis de estos periodos, finalmente quisiera presentar las conclusiones eh, que encontré. Y es que a pesar del fracaso de este modelo de industrialización por sustitución de importaciones, autores como María Elisa Alonso destacan su importancia social, ya que en este periodo también se crea una identidad nacional propia y una nueva estructura de clases urbanas. Vemos entonces que si bien en el Uruguay se gestaron ideas diferentes en torno a un posible desarrollo, estas ideas se vieron marcadas desde los conceptos de desarrollo lineal y hegemónico que representaron ese pensamiento neocolonial del siglo XX según los autores presentados. Uruguay intentó entonces ser un exportador primario, dependiendo de un pacto neocolonial, a buscar su propio lugar en la modernidad de la mano del fenómeno de la industrialización y sustitución de importaciones, y este fue el marcado proyecto político que fundó el patriotismo. Pero para el caso uruguayo, lamentablemente, esto fracasó. Terminó siendo una ensoñación, y este sueño de industrialización se ve frustrado por diferentes factores, diversos factores según los autores, y añado a estos el poco crecimiento poblacional del Uruguay. Uruguay siempre ha sido un país que ha luchado por superar los 3 millones de habitantes, a veces lo supera, pero disminuye o no ha podido superar totalmente el número de los 3 millones de habitantes, es bastante pequeño este país y esto siempre ha sido un problema latente para este país del oriente del Río de la Plata. Esto lleva a que Uruguay llevó la peor parte del proceso de sustitución de importaciones del continente, sin mencionar que también sufrió los embates de las dictaduras latinoamericanas. Sin embargo, este país siempre ha presentado una posición crítica y en esto es que recojo el autor Irisiti, quien, en el mismo corazón de la ola neoliberal, visionó lo que los estudios críticos más tarde cuestionarían. Y también quiero resaltar lo que fue Pepe Mujica como político uruguayo, y es que la política que él planteó recoge todos los aprendizajes que pasaron después de esta primera ola neoliberal. Pepe Mujica, de la mano con el Frente Amplio, que fue un partido fundado en los 70, propone regresar a fortalecer los fuertes de la economía uruguaya, la ganadería en este caso, sin dejar de lado una visión de poder en donde se puede enfocar en nuevos mercados, y muestra de esto es la legalización y regulación del cannabis en este país. Y estos análisis nos recuerdan que la economía no son solo números, sino la historia de la búsqueda de una autonomía por parte de un pueblo. Historia que se ve reflejada en la política uruguaya de principios del 2000, y sus aprendizajes de las lecciones en torno al desarrollo y al progreso se pueden ver marcadamente en su política actual. Y hablando de actualidad, quisiera entonces dejarlos con unas palabras de Pepe Mujica en la cumbre Río +20. Muchísimas gracias. El desarrollo no puede ser en contra de la felicidad, tiene que ser a favor de la felicidad humana, del amor, arriba de la tierra, de las relaciones humanas, de cuidar a los hijos, de tener amigos, de tener lo elemental. Precisamente porque eso es el tesoro más importante que tiene.
Cuando luchamos por el medio ambiente, el primer elemento del medio ambiente se llama la felicidad humana. Gracias.